Pese a su clima lóbrego, Dinamarca suele estar entre los 5 países más felices del mundo. Y tal vez es porque los daneses sienten que pueden fiarse de sus empleados públicos. En los últimos años, Dinamarca y Nueva Zelanda han encabezado los índices de transparencia internacional y 2018 no fue una excepción. Con 88 puntos, Dinamarca volvió a ocupar el primer puesto en el índice de percepción de la corrupción, seguida de Nueva Zelanda con 87. Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza se sitúan en el tercero. Noruega, los Países Bajos, Canadá, Luxemburgo, Alemania y el Reino Unido se reparten el resto de los 10 primeros puestos. Al otro lado de la lista, la hermética Corea del Norte y un país desgarrado por la guerra, Yemen. Ambos se quedan con 14 puntos. Le siguen países en guerra como Sudán del Sur y Siria, ambos con 13, y la conflictiva Somalia ocupa el último lugar con solo 10 puntos. Más de 2/3 de los países consiguen menos de 50, la media global es de 43. En años recientes, solo 20 países han mejorado significativamente su puntuación, entre ellos Estonia y Costa de Marfil. Otros 16 han empeorado notablemente, como Australia, Chile y Malta. Y nosotros analizamos la región que más nos interesa, que es América Latina. Está acá en el estudio con nosotros Luciana Torchiaro, responsable de Transparencia Internacional para América Latina. Bienvenida. Bueno, no sorprende que Nicaragua y Venezuela sean los últimos de esa lista de Transparencia Internacional. ¿Qué otros países destacan en la percepción negativa de corrupción? Bueno, lamentablemente hay muchos países que destacan en la posición negativa de la corrupción este año. Si uno observa el índice puede ver que la mayoría de los países están de 40 puntos para abajo, lo cual es bastante alarmante. Algunos países que destacan en cuanto a lo negativo podría ser Brasil. Brasil este año obtiene su peor puntuación de los últimos años. Si bien este país ha hecho esfuerzos muy importantes en materia de lucha contra la corrupción en los últimos años, al encarcelar a personas de muy alto nivel, ya sea del sector privado como del sector público, en el caso Odebrecht, evidentemente los esfuerzos realizados hasta ahora no son suficientes y es necesario tomar algunas medidas más a nivel sistémico para poder erradicar la magnitud que tiene la corrupción en ese país. ¿Pero todo es negativo o se ven algunas mejoras? ¿Qué tan fuertes son esos avances que hemos estado escuchando en países como Ecuador y Argentina, por ejemplo? Bueno, en esos dos países hay leves mejorías, no lo vamos a negar, y esto por supuesto que es positivo. Sobre todo en los ambos casos que me estás mencionando, se han logrado procesar y activar sistemas de justicia que han estado muertos en los últimos años. Esto es algo muy, muy positivo. Sin embargo, estos países presentan todavía bastantes déficits en materia de acceso a la información y, por otro lado, en cuanto a la independencia del sistema judicial. Está por verse si sinceramente los pasos que se han tomado en la judicialización de estos casos se efectivizan y si los corruptos realmente obtienen la pena que se merecen. ¿Qué recomienda Transparencia Internacional para mejorar esa situación en América Latina? Bueno, fundamentalmente nosotros en América Latina necesitamos mejorar la calidad de nuestra institucionalidad democrática. Necesitamos mejorar nuestros sistemas de pesos y contrapesos. Necesitamos más acceso y mejor goce de derechos humanos básicos, como son la libertad de expresión, la libertad de prensa, etcétera, etcétera. Sin esa batería de derechos y sin una institucionalidad democrática robusta es casi imposible luchar contra la corrupción. Claro, instituciones independientes. Quizás por eso mismo Venezuela y Nicaragua están en los primeros países, ¿no? de esa lista negativa de corrupción. Exactamente. Esos son casos extremos donde se pueden ejemplificar muy bien porque la democracia es fundamental para poder luchar contra la corrupción. Muchísimas gracias por estar acá, Luciana Torchiaro, de Transparencia Internacional de las Américas.